Ecuatoriana de la Policía Nacional vio su nacimiento el 1 de junio de 1995 y a partir de ese momento se crea esta legislación que le divide del IES, porque anteriormente a eso existía lo que se denominaba la caja policial, dependiendo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este nacimiento de nuestro instituto permitió una independencia y autonomía administrativa y financiera que a lo largo de los años le ha permitido llegar hasta este momento. Es importante resaltar la diferencia que existe entre el régimen general, que es el del IES, y regímenes especiales como el del ISFA y el ISPOL. ¿A qué nos referimos? Hay varias prestaciones muy diferenciadas, pero también aportes. A veces la gente por desconocimiento critica, comenta, hace algunas afirmaciones que están completamente erróneas. Vamos a las diferencias. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el aporte personal llega al 11.45% del sueldo. En el caso del ISPOL, esto es del 23.10%, que es más allá del doble. Claro que sí. En el caso de Así es. En el caso del aporte patronal sucede algo similar. El empleador, en el caso del IES, aporta con el 9.15%. En el caso del ISPOL, el Estado, que en este caso es el patrono, aporta con el 26%. En las diferenciaciones que podemos estipular también es en cuanto a los años de servicio para retirarse. Ustedes saben que en el ámbito general hay consideraciones de edad y de tiempo de trabajo. En el caso del ISPOL, no, porque nuestra carrera tiene esta particularidad de ser una profesión piramidal que se va avanzando en el tiempo, pero que también los cupos están restringidos. De ahí surge que en este momento el límite inferior para acceder a una jubilación, a una pensión de retiro, que es lo que corresponde en este régimen especial, son 20 años. El tiempo máximo para los beneficios es 30 años. En virtud de eso, un servidor policial que trabaja 31 o hasta los 36 años, lo único que hace es incrementar el aporte hasta esta jubilación, pero ya no va a haber el incremento de un beneficio porque ha llegado al 100% de la pensión. En virtud de eso, sí tuvimos un freno de ingreso de aportes a partir de la promulgación de la mal llamada Ley de Fortalecimiento del Régimen Especial de la Policía Nacional en octubre del 2016. ¿Por qué se dio esto? Porque se generaron dos poblaciones. La población antigua, que seguíamos aportando el 23.10 personal y el 26 patronal, y esta población nueva que tuvo por 5 años un aporte similar al del IES, es decir, 11.45% personal y el 9.15 patronal. Esto, por suerte, en el mes de mayo del año anterior fue declarado inconstitucional y a partir de ese mes se ha retomado esta aportación unificada. ¿Para qué nos sirve esto? Se dirán las personas. Pero antes de ello también, ¿qué pasa? O luego nos puede contestar, señor coronel, ¿qué pasa con estas personas que estaban, estaban descontándoles como al IES? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Tienen que incrementar de los años que no han sido resueltos, que no han sido descontados, como era debido, coronel. Claro, esa era una de las opciones que nosotros de manera sencilla pensábamos, pero la situación es que la sentencia de la Corte Constitucional no dispone eso. Claro, nosotros lo veíamos con un precedente. Recordemos que años atrás se permitió que quienes no habíamos recibido aportes en la época de cadetes, nos igualemos de esos aportes y se ganaba ese tiempo de servicio, que era algo importantísimo, ¿no? Que a veces la gente por la inmadurez no valora lo que es tener un año más de servicio. Pero hubo casos, yo en lo particular soy testigo de compañeros míos que lastimosamente fueron desvinculados con 18 años de servicio, es decir, les faltó 2 años para acceder a una jubilación. Si ellos hubieran aportado el tiempo de cadete, tendrían en este momento una jubilación. Esas son las cuestiones que a veces no se informa oportunamente y la gente, producto de la inmadurez de la edad, no lo pueden valorar en su momento. Efectivamente, cuando se da esta diferenciación entre dos regímenes, hubo 1.100 compañeros que del régimen antiguo se pasaron al régimen nuevo. ¿Cuándo van a ver ellos afectados, una afectación palpable? Cuando se retiren. ¿Por qué? Porque la sentencia de la Corte Constitucional, ¿qué dispone? Que se emita una nueva ley de seguridad social, que es la que se está empezando nuevamente a conocer en el Consejo Directivo, y esta misma sentencia dispone que se establezca un régimen de transición
con prestaciones diferenciadas. ¿A qué nos referimos? Le doy el caso de alguien que tenía un compañero y los dos eran cabos segundos. El uno se cambió a este régimen nuevo de aportación y por 5 años bajó su nivel de aportación. El otro no. Bueno, cuando los dos estén en capacidad de jubilarse, por darle un ejemplo, el uno recibirá una pensión de $970 y el otro de 900. Ahí vendrán los reclamos. ¿Y por qué mi pensión es de 900 y la de mi compañero es de 970? Porque el compañero siempre aportó el 23.10 y el otro bajó al 11.45. Eso es lo que va a suceder. No pueden igualarse. No puede igualarse porque no son niveles de aportes iguales. Ahí viene lastimosamente esta trampa que muchos cayeron y en Fuerzas Armadas fue peor porque en Fuerzas Armadas 11,000 militares se cambiaron del régimen anterior al régimen nuevo. En el caso de la policía fueron 1,100 policías. ¿Qué le denomino yo trampa? ¿Qué les decían en una campaña informativa que era cuestión de sacar el dinero de un bolsillo al otro bolsillo para el aporte personal? Les decía, mire, usted está aportando el 23.10% y lo que va a ahorrarse usted puede hacer lo que estime pertinente. No es tan así porque el fondo conglomerado en una inversión es lo que da un mayor rendimiento. Pero lo que nunca les dijeron es que si se cambiaban, el Estado les bajaba el aporte del 26 al 9.15, casi a la tercera parte. Es una afectación ostensible, eso no les dijeron y ahora van a sentir las repercusiones cuando estén al final de su carrera. Porque había esa posibilidad, ¿no?, de que se cancele durante este tiempo los años que para igualarse con los demás funcionarios y servidores policiales. Claro, nosotros lo veíamos eso como posibilidad, pero lastimosamente recordemos que cuando sale la sentencia inclusive se reconoce que fue inconstitucional, pero manifiesta la sentencia que el nuevo cálculo de pensiones regirá desde la fecha de publicación. ¿Qué implicó esto? Que del 2016 al 2021 el Estado no esté obligado a igualarse en los aportes patronales. Y eso es una cantidad de dinero que bordea los $300 millones. Ahora, esto era una decisión de cada uno de los servidores policiales. Lastimosamente así fue, es una decisión voluntaria y hubo 1,100 compañeros que optaron por cambiarse del régimen tradicional a este régimen nuevo. Bueno, se han elaborado también en los últimos días estos estudios actuariales, coronel. Esto es fundamental que se conozca. En la sentencia se disponía que en el plazo de 6 meses el ISPOL entregue una nueva ley de seguridad social basada en estudios actuariales. Esto era imposible de cumplir porque ni siquiera los términos y los tiempos para contratar a los estudios actuariales se iba a cumplir dentro de los 6 meses. En nuestra administración logramos contratar a la empresa Borrix Consultores Actuariales, una empresa de mucho prestigio. Desarrollaron estos estudios y nos fueron entregados en el mes de enero. Precisamente ayer, que ya se empezaron a retomar las reuniones del Consejo Directivo, se estipuló que el martes venidero se presenten los ejecutivos de esta empresa para que ya expongan el resultado de estos estudios actuariales al Consejo Directivo. Y ahora, ¿cuál ha sido y cuál es la radiografía de estos estudios actuariales que nos puede indicar, coronel? Mire, primero hay que comprender qué son los estudios actuariales, ¿no? Los estudios actuariales son una radiografía del momento, de cómo están cada uno de los seguros y cuál es la proyección en el tiempo. Claro. En este caso, nosotros le solicitamos que sea una proyección a 50 años y la fecha de corte fue diciembre del 2020. El ISPOL administra 8 seguros. De estos 8 seguros, 6 en esta proyección temporal al 2070, 6 tendrían superávit con el actual nivel de aportes. 2 tendrían complicaciones, que son los siguientes: el seguro de vida potestativo, que consiste en esa posibilidad que tenía el personal que pasaba al servicio pasivo hasta octubre del 2016, de que una vez concluida su carrera, voluntariamente él faculta a que le continúen descontando el 2.60% de su pensión y tenía opción a este seguro de vida potestativo que este año bordean los $11,200. Ese seguro en el tiempo está previsto que presente un déficit actuarial. Y el otro seguro, que es el más grande y que tradicionalmente así lo presenta un déficit actuarial, es el retiro, invalidez y muerte, de donde salen las pensiones. Entonces, como se presentan estos dos déficits actuariales, la empresa lo que hace es la construcción de varios escenarios con recomendaciones de decisiones que se tienen que tomar para que esto se revierta. ¿A qué nos referimos con decisiones? Por ejemplo, en el escenario actual, que es la ley que está vigente, el Estado aporta el 60% de las pensiones. Ya les dijimos que el aporte personal, en cambio, es del 23.10 y el aporte patronal es del 26%. Súmele a eso lo que le acabo de manifestar, el 60% de la pensión que recibe un policía. El tiempo mínimo para retirarse es de 20 años y el factor actuarial. ¿Qué es el factor actuarial?
una diferenciación de entrada entre el que está en servicio activo y el servicio pasivo. El factor actuarial en este caso es del 0,85%. ¿A qué nos referimos? Si un servidor policial el servicio activo gana $1,000, su techo máximo si pasa al servicio pasivo será $850. ¿Por qué? Se entiende que no puede ganar lo mismo que si estuviera en servicio activo. Ese es el factor de cálculo. Y luego desde ese factor de cálculo, que es del 0,85% en este momento, se vuelve a calcular la base inferior, que es del 70% de ese 0,85%. Para los que tienen 20 años. Y se va incrementando 3% por cada año hasta llegar al 100% del 0,85. ¿A qué me refiero? El servidor policial que gana $1,000 en servicio activo, si se retira con 30 o más años de servicio, la pensión de él será de 850, porque optó al 100% del factor de cálculo. Pero si se retira con 20 años de servicio, habría que calcularle primero el 0,85, que son $850, y luego se multiplica por 0,70, que saldría una cifra cercana a los $670, $680. Y el que sale puede salir con 100%. Claro, el que completa 30 años o más sale con el 100%, pero del techo, que viene a ser el factor de cálculo, que es del 0,85, ¿no? Los $850 y ganara $1,000 en servicio activo. ¿Esa es la forma de calcular para quienes salen? Así se calculan las pensiones. De la última remuneración mensual unificada se multiplica inicialmente por 0,85 y luego, según los años de servicio, se va multiplicando por 0,70, por 0,73 si tiene 21 años, por 0,76 si tiene 22 años, hasta llegar a los 30 años, que se multiplica por 100. Coronel, ahora usted topaba un punto muy importante sobre la sesión del Consejo Directivo. ¿Esto ya se va a reanudar porque estaba suspendido? Sí, lastimosamente desde el año anterior hemos tenido mucha irregularidad en la realización de sesiones del Consejo Directivo, al punto que se han llegado a acumular 170 temas a ser tratados. Por ventaja, el día de ayer ya se dio una reunión inicial larguísima, porque estuvimos convocados desde las 16 horas hasta aproximadamente las 22. Se pudo evacuar 12 temas, entre ellos los principales, y esto es una buena noticia: se creó un nuevo producto crediticio innovador, porque va a ser el primero que no requiera de garante. En los próximos días ya lo anunciaremos con mayor detalle, pero el Consejo Directivo tomó la decisión de darle al servidor policial un préstamo consistente en un tope de 4 sueldos o para el personal que esté en servicio activo, o 4 pensiones para el personal que esté en servicio pasivo, sin garante. Es decir, se busca que sea un crédito sumamente ágil, oportuno. Lo haremos su otorgamiento a través de la vía online, para que evitemos todas estas congestiones. Esta es una de las buenas noticias. Y el otro, una preocupación que lastimosamente es producto de todo lo que ya hemos conversado en otras oportunidades, que enfrentamos al crimen organizado, ¿no? Le doy un ejemplo. Mire, el año anterior los fondos de reserva se comenzaron a cancelar en el mes de mayo. Este año, en enero, empezaron a circular rumores de que no, que los fondos de reserva se van a acumular, que no se los van a cancelar, que esto se hará a partir de 3 años y en 3 cuotas. O sea, una serie de inconsistencias. Y aquí un llamado muy cordial al conglomerado policial: dejen de ser víctimas de estas campañas de desinformación del crimen organizado que nos atacó. No hay semana que a mí no me desgasten en explicaciones, en desmentidos, en mayores reuniones de información, porque lo que normalmente hacen es tratar de desgastarnos, de desinteresarnos de los temas importantes, y estamos en estos temas. ¿Y por qué les digo que no es así? Porque ayer acaba de sesionar el Consejo Directivo, fijó la tasa de interés con las cuales podemos pagar fondos de reserva, y en los próximos días empezaremos el pago de los fondos de reserva. Así de sencillo. Este año se requieren $83 millones para cancelar a la población que tiene derecho los fondos de reserva. En caja nosotros ya tenemos 53 millones y empezaremos el cronograma ordenado, que ¿depende de qué? De la fecha de graduación de las promociones. Inicialmente se liquida a quienes optaron por este crédito denominado de plazo fijo, cuyo subyacente o respaldo son precisamente los fondos de reserva. Entonces, esa población se le liquida y el valor diferenciado se le entrega. Y luego empezamos progresivamente por las fechas de graduaciones de la promoción, y en el mes de abril iniciaremos el pago de fondos de reserva, cosa que el año anterior recién empezó en el mes de mayo. Estos son los puntos principales que se trataron con el Consejo Directivo del Instituto, especialmente, Coronel, porque son 12 puntos que ustedes habían abordado. Sí, eso le digo, fue una primera sesión sumamente extensa. Se comprometieron los señores vocales a mantener 2 sesiones semanales, los martes y los jueves, hasta lograr
desembarazarnos de todos estos 170 temas, luego ya tendremos una periodicidad más extensa. Pero la intención es, por darle un ejemplo, el martes conocer los estudios actuariales y el jueves tratar el reglamento a la facultad coactiva, que es una herramienta fundamental para ir tras del cobro de todos estos valores que necesitamos, ¿no? Ahora, yo adelanto también que los estudios actuariales que les manifestaba dan recomendaciones de acciones que se deben tomar para evitar este déficit actuarial, porque hay un principio básico en seguridad social, la sostenibilidad. A mí no me sirve de nada que me digan, yo te garantizo una pensión de $1,000, pero por 8 años más. Es preferible que me digan, mira, la pensión tuya va a ser de $850, pero con un horizonte temporal de 50 años. Entonces, como la expectativa de vida ha crecido en el país, en este momento el promedio entre hombres y mujeres bordea los 75 años, y para hombres está en 73 y para mujeres en 78 años, ha crecido la expectativa de vida, pero le doy un ejemplo puntual. Un joven de 20 años que ingresa a la Policía Nacional y que se gradúa con 22 años, aporta 20 años a la Seguridad Social Policial. Es decir, que a los 42 años, que todavía es joven, él ya podría retirarse. ¿Cuál es el inconveniente que le genera al sistema? La expectativa de vida de él, que llegue a los 70 años, quiere decir que aportó 20 años, pero el Seguro Social le tuvo que dar pensión por 28 años. Y cuando él fallece no termina la responsabilidad del ISPOL. Continúa con su viuda y con sus huérfanos, supongamos unos 10 años más. ¿Qué implica esto? Que uno está aportando 20 años y está recibiendo beneficios por 40 años, eso es insostenible. Por eso es que una de las recomendaciones que tienen que ser conscientes, sobre todo las generaciones nuevas, es el movimiento del límite inferior de la pensión de retiro de 20 años a 25 años. Esas son decisiones que se tienen que tomar para tranquilidad de las nuevas generaciones y que tengan sostenibilidad en el sistema. ¿Y eso serán decisiones inmediatas que se deben adoptar? Claro, lo que pasa es que el martes, por ejemplo, que el Consejo Directivo conozca el resultado de estos estudios actuariales, tendrán que empaparse de los detalles, pero luego en el proyecto de ley tendrá que considerarse esto, porque eso dispone la sentencia inclusive, que el proyecto de ley esté basado en estudios actuariales. Esto es lo técnico. Me dirán otros, pero se habla de que en esta propuesta de ley también se va a volver al promedio de las últimas aportaciones. Y eso justo es lo que se declaró inconstitucional. Hay una diferencia. La ley del 2016 fue emitida sin estudios actuariales, que es una aberración en seguridad social, tomar una decisión sin lo técnico. En este momento se puede ver los diferentes escenarios, que hay recomendaciones inclusive desde las 60 aportaciones últimas a las últimas 36. Pero les doy un ejemplo. En el IES, que se saque en este momento los promedios de los 5 años de mejores aportaciones, ya se está hablando de ir a buscar los 10 o los 15 mejores años. ¿Por qué? Porque normalmente las pensiones deben tener un techo. Entonces, en ese sentido, será el Consejo Directivo que, conociendo los resultados de los estudios actuariales, determinen cuál de estos escenarios es el que se le ponga en la propuesta de ley. Y ahí también hay que ser claros. Esta propuesta de ley, que en un momento determinado entregue el Consejo Directivo del ISPOL, recién se convierte en un insumo inicial para el Poder Legislativo. Será la Asamblea Nacional la que finalmente emita la nueva Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y el presidente con su capacidad de veto. Claro que sí, esto nos conllevará algunos meses todavía, coronel. Oiga, su pregunta es muy pertinente. A mí varias veces me han llamado y me dicen, mi coronel, ¿qué me aconseja? Ya me retiro. Ven, le voy a ser muy franco. Yo les doy un gran consejo. Prolonguen la carrera lo más que puedan. Y les voy a dar las razones. El sueldo del personal en servicio activo, los gobiernos se dan modos, pero están entre las prioridades. El sueldo para el personal en servicio activo. Además, el personal en servicio activo cobra 16 remuneraciones al año. ¿A qué me refiero? Los 12 sueldos mensuales, sumémosle el 13º, el 14º, que es un salario mínimo vital, pero también el fondo de reserva y la compensación. Son 16 ingresos anuales. O sea, por favor, la gente que tiene hijos en edad universitaria, la compensación y los fondos de reserva les sirve para un semestre. Entonces no hay que tomar decisiones apresuradas. ¿Y por qué le digo prolongue la carrera lo más que pueda? Porque el ISPOL, víctima de este atraco de casi el 60% de su capital, vivirá continuamente en la incertidumbre por varios años. Por eso es importante recuperar esos capitales. En este momento hemos tenido la ventaja de que regularmente nos transfieran los aportes patronales y personales y hemos pagado con regularidad las pensiones. Y si mañana sufre algún desperfecto financiero el Estado y no me pueden transferir, tendremos un riesgo de pago de pensiones. Por eso es que les digo, miren, mi sano consejo al personal que esté en servicio activo, prolongue la carrera lo más que pueda.
Pero mi coronel, se dice que ya va a salir la ley. Miren, ni siquiera hemos entregado la propuesta a la Asamblea. Y una vez que se entregue la propuesta en la Asamblea, por lo menos llevarán unos 12, 15 meses su abordamiento. Mínimo. Es decir, que si esto es ágil, a finales del 2023 se podrá contar con una nueva ley de seguridad social de la Policía Nacional. Por lo tanto, no caigan presa del pánico, de la desinformación, de la manipulación. Algunos toman decisiones, es muy doloroso. A mí me ha tocado ver casos, ¿no? De gente que se desespera, pasa al retiro y no tenían un proyecto de vida posterior a la policía y terminan en funciones inclusive denigrantes. Sí. No cometamos eso, compañeros. Les doy un sano consejo. Estamos en la Policía Nacional, conocemos el medio, nuestra profesión es tan hermosa que cuando uno pasa al servicio pasivo, todos los que están en servicio pasivo la añoran. Así que no adelanten un paso que inexorablemente se dará. Esa es una gran recomendación y qué bueno haberlo tenido acá y conversar de este tema. Señor coronel, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Por compartir siempre con nosotros con estas buenas noticias, llegar sobre todo con información oportuna a nuestros compañeros servidores policiales. Sí, muy gentil. Y lo último, también ayer se decidió que se haga ya la consulta a la Superintendencia de Bancos para que nos autoricen a volver a emitir estos préstamos de menor cuantía y de mayor cuantía, que es una necesidad imperiosa del conglomerado policial. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muy amable a usted, el señor coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, en Al Día con Vida.